Te doy la bienvenida a un programa más de frente. Saludo con aprecio y en la distancia a Juan María Naveja, periodista, analista y observador acucioso de esta realidad que hoy vivimos y no pocos confrontan. ¿Qué tal, Juan María? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Un abrazo, un saludo hasta Torreón. Mucho gusto en compartir escena contigo. Sé que estás en los Estados Unidos en este momento y ahorita quiero regresar a ese punto aprovechando tu estancia allá. Pero vamos a entrar de lleno a los temas. Juan María, tú ya conoces la dinámica, nos vamos rápidamente con el análisis de algunas columnas. Salvador García Soto, columnista muy leído en el Universal, en su columna Serpientes y Escaleras, habla sobre la estrategia que ha seguido el sistema de administración tributaria y de su titular, Raquel Buenrostro, para poder lograr que grandes empresas, parecen ser 15 por lo menos, puedan pagar adeudos millonarios que en otro tiempo simplemente no pagaban por meterse en muchos procesos legales, legaloides pues. El caso de Walmart es ahora el más sonado, pero queda claro que van por más. ¿Qué opinas de esta situación, Juan María? Bueno, para eso mandaron a Raquel Buenrostro a esa posición, Víctor. La mandaron, ella estaba antes en la Secretaría de Hacienda, te recordarás aquellas pipas que se compraron al principio, o suponemos que se compraron, y que eran para trasladar el petróleo y trasladar la gasolina, más bien, en los tiempos del huachicoleo. Ya se nos olvidó todo eso, pues Raquel Buenrostro es la que estaba en todas esas adquisiciones. Cuando Margarita Ríos Farjat fue propuesta como candidata a la Corte, entonces Raquel Buenrostro fue enviada al sistema de administración tributaria. Es de las personas más cercanas y confiables para el presidente López Obrador. Esa es su tarea, estar tratando de rescatar impuestos. Y en eso, Víctor, no podemos criticar. Me parece que la tarea es precisamente esa, el buscar que se pague. Sin embargo, fíjate que contra lo que está diciendo ella, que le comentó a los diputados que no hay terrorismo, hoy tenemos la información que está dando Bloomberg, la agencia, que el acuerdo que tuvo Walmart, porque fueron dos, este de Walmart y también el de Oxxo, que dan algo así como 16,000 millones de pesos. Bueno, pues se produjo al enfrentar posibles cargos penales de fraude fiscal en medio de una ofensiva del gobierno mexicano contra las grandes empresas. A principios del año, los funcionarios presentaron una denuncia penal ante fiscales federales sobre la estrategia de la unidad mexicana de Walmart. Así que, pues están valiendo de todo y pues ni hablar, si tienen que recurrir a la justicia, pues de eso se trata, Víctor, de cobrar impuestos. Yo creo que es correcta la postura del gobierno, me parece interesante y además firme, cosa que no se ha hecho en otros sexenios. Sin embargo, me preocupa algo, más dineros rascando de todas partes, eliminando fideicomisos, recortando programas, recortando apoyos. ¿Para qué? Esa es la otra parte, Víctor, que diera la impresión de que lejos de buscar una reforma fiscal como la que se necesitan o de buscar abatir costos en proyectos que son para el presidente muy importantes y que pudiera prescindirse de ellos como Dos Bocas, como el aeropuerto de Santa Lucía, pues siguen con eso. Y mira, estamos a casi nada de que el presidente de Morena, quien es también diputado, Alfonso Ramírez Cuellar, proponga un aumento de $1 al IEPS en la cerveza, cigarros, refrescos. Sobre todo yo subrayaría refrescos, Víctor, por la importancia que tiene el refresco en la mesa de los mexicanos. Y que además también hay que reconocerlo y aceptarlo, ¿eh? Es un grave problema y que también aquí se ve el problema que tenemos con el COVID, con las víctimas, el azúcar, el consumo de grasas y la comida chatarra. Todo va en el mismo paquete, Juan María. Sí, pero fíjate un detalle, Víctor. Todos quisiéramos que se redujera el consumo de refrescos. Sin embargo, ¿de dónde vas a tomar agua limpia si tenemos agua contaminada en todas partes, Víctor? Si la gente pudiera abrir el grifo y de ahí tomar su agua, pues entonces no habría pretexto, ¿no? Como en la Edad Media que se optó por tomar vino en lugar de agua, ¿no? En fin, pero pasemos a otro tema, Juan María. Mario Campos, colaborador invitado en Reforma, da su opinión sobre la manera como se comunica el presidente. Explica que Andrés Manuel López Obrador ha fracasado, dice, en su apuesta por cambiar la realidad y ahora se esfuerza por cambiar la percepción. Dice el analista que Andrés Manuel López Obrador ha desarrollado 4 estrategias: renombrar, distorsionar, ignorar y fabricar. Una auténtica fábrica de propaganda. De hecho, así lo titula, la fábrica de propaganda. ¿Qué opinas? ¿Cómo no estar de acuerdo con Mario Campos frente a todo esto, Víctor?
el presidente de la República desde un principio pareciera que vive en un mundo irreal, en un submundo, parecía que vive en su mundo, porque vemos simplemente esta gira que está realizando, Víctor, lo que está pasando, hasta un ciclón hay en el sur, en donde se encuentra el presidente de la República, y mientras tiene un vocero y él mismo está hablando de la importancia de conservarnos, de cuidarnos, y que pide que cuidemos particularmente a las personas de la tercera edad. Él es una persona de la tercera edad, Víctor, pero él busca mucho los símbolos, busca mucho tratar de dejar huella a través de algunos referentes. Lo ha hecho desde un principio con los pinos, con el avión presidencial, que si tú quieres no son tan relevantes, tan importantes, sí le resultan favorables. Pero a la larga, Víctor, tú y yo, que ya tenemos muchos años en esto, sabemos que los resultados son los que van a ponderar si un presidente cumplió con el cometido o simplemente se pasó tratando de imponer algunos derroteros, algunas marcas, algunos símbolos. Sí, como que realmente sí tiene una vena de comunicación que lo hace conectar. Tan es así que todavía tiene un amplio margen de popularidad. Pero bueno, está también claro que ha ido perdiendo también muchos seguidores y gente que simpatizaba antes con su causa y que ahora francamente comienzan, perdón por la expresión, a detestarlo. Diera la impresión, Víctor, de que el presidente no sabe otra cosa más de que andar en campaña, porque en realidad, si tú te pones a pensar, un ejecutivo de lo que tú quieras, de empresa, de gobierno, de lo que sea, tendría que estar en un búnker en este momento analizando todas las situaciones que están pasando en torno al país, más con una pandemia como la que estamos viendo, sobre todo con un problema de crisis económica que nos está tocando a la puerta y que traemos cifras como 12 millones de mexicanos que durante marzo y abril, Víctor, no tuvieron ingresos. ¿Qué otra cosa más importante hay que eso, que andar dando banderazos a un Tren Maya que está siendo muy cuestionado incluso por las propias comunidades indígenas por donde se supone que va a pasar? Sí, son varios discursos, ¿no? El discurso del subsecretario de Salud, el discurso narrativa de Andrés Manuel López Obrador y el discurso de la terca realidad y de los analistas y críticos, que ahora al ser crítico te convierte también en enemigo natural. Y en medio los mexicanos atrapados en un problema de salud y de economía y hasta de seguridad. Sí, sobre todo que estamos viendo que las cifras que no quisiéramos son las que están subiendo, las cifras de homicidios dolosos, las cifras de homicidios, y las que quisiéramos que fueran a la inversa, pues están creciendo considerablemente, como es la amenaza de que el decrecimiento sea de 2 dígitos este año. A ver, vamos a hablar de ese tema también, pero esto se entiende dentro del contexto de que hemos iniciado por estos días el regreso a una nueva normalidad. Una normalidad que, para variar en este país, tan dados que somos a distorsionar los conceptos, tiene una fuerte dosis de anormalidad. Un problema de salud que está en su punto más alto por el número de infectados y de muertos. Una economía doblada que parece nos va a cobrar una factura muy alta. Un presidente que percibe otra realidad. Y nosotros los mexicanos que estamos ante un problema en el cual, me diera la impresión, vamos a tener que salir solos y, por si fuera poco, desairados. Lo anormal de lo normal. Así lo veo yo. No sé qué opinas, Juan María. No, fíjate que estás en todo lo cierto, y esto abona sobre todo, Víctor, porque hoy varios columnistas, yo destacaría a Raimundo Rivapalacio en El Financiero, en donde están destacando la falla que ha tenido el zar del antivirus, de la pandemia, Hugo López-Gatell, quien ha fallado prácticamente en todas sus predicciones, en todas sus cifras, y que no hace la tarea que le corresponde. Una de ellas, frenar al presidente de la República de estos movimientos en que se encuentra. Esta normalidad, nueva normalidad, tendría que incluirnos a todos los mexicanos. Tú estás en un estado, Víctor, en donde el gobernador de Coahuila ha venido mostrándose muy inquieto, este gobernador del PRI, como los de otras entidades federativas, que están inquietos por lo que no pueden hacer. Les faltan recursos y sienten que el gobierno federal se ha encerrado en iniciativas que no llevan a ningún lado, Víctor. Pero hay también quien dice que es una posición inoportuna, Juan María, que es una posición oportunista, que ahorita deberían de estar cerrando filas en torno a la política del presidente y apoyarlo en un tiempo de pandemia y no estar haciendo pues ideas hasta cierto punto separatistas.
El problema, Víctor, es que los resultados están a la vista. Mira, por ejemplo, Jalisco, que es uno de los estados grandes del país, se encuentra en muy buena posición en cuanto a casos. Si bien es cierto que en los últimos días le han crecido el número de contagiados y de muertos, sigue estando entre los 10 estados con mejores resultados. Lo mismo pasado con Nuevo León. No sé cómo ande Coahuila, Víctor. Aguascalientes. Entonces, los gobernadores que se anticiparon a las cosas, que buscaron que su sistema de salud pudiera responder y particularmente que han negociado con las confederaciones, con los jefes de empresa que han buscado conservar el empleo, estos gobernadores pues tienen un razonamiento, Víctor, que pues van a darle ventajas sobre el presidente de la República, que no está haciendo mucho por continuar protegiendo el empleo. Bueno, y ocurre, te diré, aquí en Coahuila, por ejemplo, que es un estado norteño, ayuda mucho la demografía, también la geografía y digamos la distribución de las personas son finalmente entidades mucho más apartadas, alejadas entre sí, y eso ha ayudado un poco a enfrentar con mejor éxito esta crisis de pandemia, lo que no ocurre en el Estado de México o en la Ciudad de México, ¿no? En fin, cada quien enfrenta su realidad y ahora sí cada gobernador está buscando rascarse con sus propias uñas y a como Dios le da a entender, ¿no? Sí, definitivamente. Y los gobernadores en este momento no pueden estar pensando en grillas ni en políticas. ¿Por qué? Pues que se están muriendo personas, Víctor, así de simple. Así es. Y estar haciendo un proyecto político en este momento, pues ya veremos. Me falta muy poco tiempo para la elección del año próximo. Muy buena provocación, Juan María, muy buena. A ver, hablemos de otro tema que mencionaste al principio, me interesa. Las cifras del desempleo, que comienzan a ser un tema recurrente en los análisis que se hacen hoy en día. Luego del tema de la salud, seguramente es lo que más nos está preocupando ahorita. Bueno, también está el de la inseguridad, pero lo dejamos para otro momento. Hay quienes señalan que estamos ya ante un proceso de recesión y en el horizonte figuran negros nubarrones. El presidente dice que se va a perder 1 millón de empleos, pero que nos va a dar 2 a través de sus programas sociales. Los especialistas dicen que la cifra puede llegar hasta 2 millones si consideramos también la informalidad. Hay datos del INEGI que dicen que ya andamos con 12 millones de personas que han perdido sus ingresos. ¿Tu lectura cuál es? Bueno, mira, el presidente de la República ha dado unas cifras que ni él mismo las sostiene, porque si nos ajustamos a lo que él ha venido diciendo, en los últimos 2 meses estaríamos completando 1.200.000 personas que han perdido el empleo de acuerdo al Seguro Social, Víctor. Se dice, los especialistas consideran que por cada empleo formal que se pierde, hay 1,5 del empleo informal que también se está perdiendo. Hay quienes estiman que la pérdida pudiera llegar hasta 4 millones de desempleados a lo largo del año. 2 millones, crear 2 millones de empleos no lo hemos logrado nunca, Víctor. Y el presidente de la República incluye en este sector 800,000 becas, 800,000 créditos. Entonces, esos no son empleos, Víctor. Un empleo es aquel que se registra ante el Seguro Social, que tiene el pago correspondiente y que no es algo esporádico o un regalo por parte de todos los mexicanos, Víctor. Incluso, ¿no? Creo que la Organización Interamericana del Trabajo define muy bien lo que es un trabajo formal, ¿no? Que implica prestaciones, que implica estar incorporado al Seguro Social, que implica el pago de impuestos, que implica una serie de contextos que le dan esa solidez a lo que es un empleo. Y bueno, coincido contigo, definitivamente la mayor parte de estos empleos propuestos por el presidente, pues más bien son oficios o son apoyos, ¿no? Ahora, ellos están pensando en que se les está dando dinero para provocar un movimiento económico. Sin embargo, Víctor, si nos ponemos a pensar, donde están llegando todos estos apoyos sociales no generan IVA, porque la mayoría de esas personas compran con lo poco que reciben productos que no causan IVA, entonces ni siquiera se está produciendo ese fenómeno de retorno y la cantidad de recursos que el gobierno necesita no se van a generar porque su recaudación está bajando y que tendría que buscarse a través de esa vía, a través del IVA o a través del impuesto al trabajo, Víctor. Juan María, me gusta luego mucho contraponer posiciones contigo y hacerle al abogado del diablo, pero creo que en esta ocasión no hay modo de rebatirte lo que tú pues tan acertadamente señalas. Pero bueno, son las realidades que estamos enfrentando, pero se supone que esto es para un nuevo concepto de desarrollo social, para un nuevo país, para una transformación. ¿No será en el fondo que no le estamos dando tiempo al presidente?
Yo no lo creo, Víctor, porque tú estás en un estado del norte en donde ganarse un peso cuesta sangre, sudor y lágrimas, porque no ocurre lo mismo que con lugares en donde lanzas el anzuelo y sacas un pescado. Estás en un estado en donde trabajar enriquece a la gente y la gente lo busca de esa manera. Para poder generar desarrollo necesitas invertir, necesitas no regalar el dinero, sino crear el trabajo, Víctor. Te digo, difícil ponerse en tu contra en esta ocasión. A ver, pasemos a otro tema, Juan María. El pasado fin de semana se dio un hecho inédito. Por cierto, miles de ciudadanos en diferentes partes del país, tengo entendido que por lo menos 40 ciudades, se manifestaron. Gente de clase media alta, salieron en sus autos a protestar contra el actual gobierno. No pocos en esa marcha exigieron la renuncia de Andrés Manuel López Obrador y no pocos denuncian que nos está llevando o que está llevando al país a una especie de trasnochado socialismo. ¿Coincides? Mira, Víctor, yo no coincido con la idea de que se quite al presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador ganó en las urnas, ganó democráticamente y su cargo es hasta septiembre del 2024. Y por otro lado, tendríamos que ponderar lo que significaría para el país. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con la revocación de mandato, Víctor, por el trastorno que sufriría para el país. Otra vez, tú y yo hemos presenciado muchas situaciones que se han dado en el país. Imagínate que fueran 3 presidentes en un término de 3 o 4 años, el trastorno que tendría el país. O sea, yo respeto mucho a la gente con sus manifestaciones. Creo, y no estoy de acuerdo con quienes tratan de buscar que si los fifís, que si los ricos y los partidos políticos. No, me parece que la sociedad se está manifestando, Víctor. Vimos a las mujeres en marzo, ahora vimos a estos grupos de la sociedad que están expresándose y allí sí, como manifestación, merecen todo mi respeto, lo hagan en coche, lo hagan a pie, lo hicieron en coche pues porque está la pandemia, Víctor. Sí, claro, bueno, aunque había muchos carros de último modelo, como hacen la crítica, ¿no? Pero sí coincido contigo en que no se debe de menospreciar este punto de vista, porque además muchos movimientos sociales importantes, lo enseña la historia, la revolución, se han gestado en la clase media y después han permeado a otras clases. Bueno, pues no vayamos lejos. Los revolucionarios, el revolucionario que encabezó los movimientos de 1909 hasta el 10, Francisco I. Madero, era un pudiente. El mismo Zapata tenía tierras, o sea, no era gente pobre, no era gente. Así es, sí, o sea, en el caso, Venustiano Carranza, no se diga, o sea, Venustiano Carranza que sería allá de tus tierras, ¿no? De Cuatro Ciénegas, Coahuila. Entonces, era personajes de clase media alta o muy alta y que se encontraban en condiciones económicas muy favorables. Por eso lo que tú dices es muy cierto. No son las clases depauperadas las que regularmente encabezan estos movimientos. Ahora, ¿qué opinas de la crítica que se hace en el sentido de que la mayoría de los medios, analistas, comentaristas, críticos que escriben, que tienen opinión publicada, están en contra de Andrés Manuel? ¿Lo ves igual? ¿Así lo sientes? Fíjate que no, Víctor, porque tú y yo conocemos prácticamente a todos estos críticos, son de nuestra generación y no podemos estar pensando en que es gente que se esté beneficiando. Yo te podría decir, te podría decir de 2 o 3 con los cuales he trabajado y no meto las manos al fuego por nadie, pero sí te diría que durante varios sexenios han estado en la misma trinchera. Igual han criticado a Fox, que han criticado a Calderón, que a Peña Nieto y que ahora se está registrando con el presidente López Obrador. Y aquí estamos nosotros, Víctor. ¿Quién, cuándo de nuestros ejecutivos nos llaman para decirnos por aquí vamos, por allá vamos? Y mira, pues creo que lo hacemos de una manera muy libre. Con una total libertad de expresión, totalmente, coincido contigo, algo que no siempre es posible en las empresas de comunicación. Juan María, quiero aprovechar que te encuentras en los Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, si mal no estoy informado, y eso te hace testigo privilegiado de estas manifestaciones que parece se continúan multiplicando allá en los Estados Unidos. El asesinato de un hombre de color, George Floyd, hace una semana, a manos de un oficial o varios oficiales, pues prendió ahí la hoguera, ¿no? Tus impresiones son interesantes, Juan María. Mira, el caldero se está desbordando completamente, Víctor. Son ya 8 días en algunas ciudades de protestas permanentes. Ahorita te voy a decir que aquí en Atlanta
son ya 5 noches en que se congregan en las inmediaciones de la CNN para protestar, no por la CNN, sino porque allí es uno de los puntos centrales de la ciudad, y ya son 5 días de manifestaciones. Y te diría que llama la atención que no son solamente gente negra, son muchos hispanos, hay mucho mexicano, hay incluso blancos que están muy molestos con el clima de racismo que se está viviendo en el país. Y podríamos incluir lo que ha pasado el día de hoy con la manifestación del Papa Francisco, quien ha llamado a la hermandad, a la unidad en todo esto. El presidente Obama también hizo un mensaje el día de hoy, y mientras tanto vemos un presidente Trump totalmente desbordado, desfasado, amenazando con sacar al ejército a las calles, cosa que no sucede, fíjate, Víctor, desde el 91, cuando lo de Rodney King, que es algo muy semejante a lo que estamos viviendo ahora. Afortunadamente, el secretario de la Defensa, Esper, ha anunciado que no está de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos y que el ejército no irá a las calles. Oye, esa muestra de policías de rodillas, un mensaje que para mí me llamó la atención, y que además muestra de que realmente algo que se dijo, esta pandemia va a poner a muchos líderes en su verdadero lugar y en su verdadera dimensión, y no pocos no van a repetir en el poder como resultado de la pandemia y de todo lo que lo ha venido a complicar en lo político y en lo social, ¿no? Fue conmovedor lo que ocurrió el sábado en Miami, Víctor, como tú lo estás diciendo, cuando la policía se arrodilló, puso una rodilla en el piso para ofrecer perdón, para ofrecer disculpas a los manifestantes. Y hemos tenido otro tipo de manifestaciones. La misma familia de Floyd ha estado diciendo que ya no lo pueden revivir. La niña, su hija de 6 años, dice: mi padre era un gran padre. La madre de la niña está diciendo: no nos lo van a devolver, y eso que van a ser los funerales apenas entre lunes y martes, serán los funerales en Houston. Y como tú dices, viene la parte política. Se espera que el virtual candidato demócrata Joe Biden esté presente en estos funerales de George Floyd, quien nació en Carolina del Norte, pero se desarrolló en Houston. Pero te diría, la efervescencia que hay hoy, por ejemplo, hay una marcha de 8 horas en Nueva York, imagínate, Víctor, y los problemas que se han dado en las afueras de la Casa Blanca han obligado a que la policía esté aislando, dispersando cada vez más a los manifestantes, Víctor. Pues va a ser muy interesante hacer un seguimiento de todo esto, y como en alguna otra ocasión, espero tener la oportunidad de volverlo a comentar contigo, que siempre es un placer platicar contigo, a pesar de la distancia, mi querido Juan. Te mando un abrazo, Juan María, en la distancia, y que tu regreso sea bueno y a salvo. Lo mismo digo, mi estimado Víctor, un gusto estar compartiendo aquí en Mega Noticias los micrófonos y las cámaras. Mucho gusto. Y a usted le agradezco que nos haya acompañado en este ejercicio de periodismo.